Buenos días, bienvenidas a la sesión número 3. En esta oportunidad vamos a conocer qué es la investigación científica y cuál es su relación con la educación o cómo puede aplicarse a esta. En primer lugar, vamos a definir qué es investigación científica. La investigación científica es un proceso que utiliza el método científico y que nos va a facilitar que obtengamos información relevante y válida para poder entender, corregir o aplicar algún tipo de conocimiento. Esta definición es dada por Tamayo en el 2004. Asimismo, hay otros autores que también pretenden definir qué es investigación científica. El segundo autor nos dice que la investigación científica es el medio por el cual producimos conocimiento científico y que va a utilizar como instrumento el método científico. Entre esos autores y otros que también definen esta variable, vamos a encontrar ciertas similitudes. La investigación científica, entonces, va a ser entendida como un proceso que nos va a permitir generar nuevo conocimiento científico, nueva información válida, y que va a hacer uso del método científico. En nuestra segunda clase nosotros aprendimos qué era el método científico. Pues ese método riguroso que tiene ciertos pasos es empleado por la investigación científica. La investigación científica también tiene características, según diversos autores. Yo les voy a mostrar dos. Figueroa nos da dos características para la investigación. Él nos dice que la primera es el orden y el control. Cuando uno investiga, avanza de forma ordenada y sistemática. Esto quiere decir que seguimos unos pasos, seguimos un orden. Vamos a primero definir el problema, escoger el diseño, cómo vamos a recolectar los datos, hasta que lleguemos a la solución de ese problema. Por ejemplo, si mi problema es el aprendizaje, el bajo rendimiento en el aprendizaje, voy a definir mi problema, voy a explicarlo, cómo se está dando este bajo rendimiento en mi aula. Luego voy a escoger el diseño. Ustedes más adelante van a aprender un poco sobre qué son diseños de investigación. Pero el diseño me va a dar la forma en la que yo voy a investigar, cómo voy a empezar. Luego tengo que ver cómo voy a recolectar la información, cómo voy a medir el bajo rendimiento, con un examen, un test, cómo. Y finalmente voy a tratar de encontrar soluciones a mi problema. Si en mi aula encuentro un bajo rendimiento, entonces tengo que hallar soluciones. Y para esto puedo hacer uso de la investigación científica. La segunda característica es el empirismo. El empirismo quiere decir que podemos contrastar la veracidad de nuestros datos. La investigación científica va a basarse en evidencias válidas que ya han sido contrastadas. ¿Qué quiere decir? Que la información que empleemos es válida, ha sido sometida también a pruebas científicas. Bien, otro autor que nos da otras características es Salkin, un poco más antiguo, en 1999. Él nos menciona que la investigación científica se basa en el trabajo de los otros. Cuando nosotros queremos investigar acerca de la música, vamos a poder revisar información de otros autores, otros investigadores que ya han trabajado esto, que ya han visto qué es la música, han estudiado este fenómeno. Entonces vamos a usar esos trabajos como una guía, como un antecedente.
Por eso Salkin nos dice que la investigación se basa en el trabajo de los otros. Otra característica es que se puede repetir, se puede generalizar a otras situaciones. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo aplicar, por ejemplo, mi trabajo de bajo rendimiento en el aprendizaje en mi aula y lo puedo aplicar en el aula roja, en el aula rosada, en el aula verde. Puedo repetir la misma investigación en distintas poblaciones, en distintos grupos de estudiantes. Otra característica es que se va a basar en alguna teoría. Cuando nosotros queremos investigar acerca del juego, podemos basarnos en la teoría de Piaget, en la teoría de Vygotsky. Nos basamos en teorías, no partimos de la nada. Otra característica se puede hacer. La investigación científica tiene que poder hacerse, poder medirse, poder aplicarse. La investigación científica también nos va a generar nuevas preguntas. Si yo estudio el bajo rendimiento en mi aula rosada, entonces, cuando yo apliqué el examen, encontré que tengo un bajo rendimiento. Y eso me va a generar nuevas preguntas. ¿A qué se debe este bajo rendimiento? ¿Qué factores están influyendo en el bajo rendimiento? El alumno, el docente, los padres, el reforzamiento en casa. ¿Qué está influyendo? Supongamos que yo resuelvo esta pregunta y encuentro que el que interfiere en ese aprendizaje es el docente. Nuevamente me pueden surgir nuevas preguntas. ¿Qué nuevas estrategias puedo emplear como docente? ¿Qué errores tengo que corregir? Entre otras. Y así sucesivamente. Cada resultado de la investigación no queda ahí, sino que me genera nuevas preguntas, nuevas investigaciones. Es como una cadena. Y finalmente nos dice que la investigación es una actividad que debe emprenderse con el fin de mejorar nuestra sociedad. Ustedes en educación van a investigar para mejorar ¿qué? Para mejorar alguna problemática que han visto a nivel de su sociedad, que en este caso vendría a ser el colegio, el aula que ustedes han observado. Eso es una característica de la investigación, el querer mejorar alguna situación en nuestro contexto. Ahora, la investigación científica tiene ciertos tipos, se clasifica de cierta forma. Y vamos a conocer cuáles son los tipos de investigación científica. Hay diversos tipos según ciertos criterios y yo les voy a explicar un poco de cada uno de ellos. Según su finalidad, la investigación científica se va a clasificar en básica y aplicada. ¿Qué quiere decir? La investigación básica es aquella cuyo propósito de aplicación es inmediato. No me va a aportar nuevos conocimientos. Voy a tratar de describir una realidad inmediata. Por ejemplo, la realidad de mi aula con respecto al juego libre en sectores. Simplemente observo la realidad, la describo, puedo aplicar algún tipo de instrumento para medir, pero ahí me quedo. No hago nada más, no hago nada por mejorar eso, simplemente lo describo. Y en el caso de la investigación aplicada, esta sí tiene la intención de mejorar la calidad de vida, contribuir a un nuevo conocimiento. Si de forma básica yo he aprendido que en mi aula el juego de los sectores no se está realizando adecuadamente, de forma aplicada yo voy a tratar de hacer algo al respecto. Voy a crear nuevos materiales, voy a crear sesiones para mejorar, para trabajar con los niños y mejorar esto. Voy a tratar de mejorar, voy a hacer algo al respecto.
Entonces, en la básica solo mido, solo conozco mi realidad, la describo. Y en la aplicada busco una solución, busco hacer algo. Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación es según su diseño. Según su diseño encontramos también dos tipos, experimental y no experimental. La investigación experimental tiene como intención modificar algo en la condición de vida del objeto de estudio. Entonces, de la misma forma que en la aplicada, en la investigación experimental, yo busco modificar ciertas cosas que no están funcionando adecuadamente. Si yo hablo del uso de los títeres para la mejora de la expresión oral en los niños, de forma experimental, yo voy a querer modificar esto. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Puedo aplicar sesiones usando títeres para mejorar la expresión oral de los niños. Entonces estoy tratando de modificar algo, de cambiar algo. Yo ya observé que la expresión oral en los niños no está en el nivel que debería estar. Entonces quiero hacer algo para modificarlo, quiero cambiarlo. ¿Qué hago? Hago una investigación experimental mediante sesiones para poder cambiar esto. Y la no experimental es lo contrario. Es como la básica. No hago nada, simplemente describo, mido, conozco la situación, pero no intento modificarla ni cambiarla. La tercera clasificación tiene que ver con el enfoque. Según el enfoque también tenemos dos tipos, cuantitativo y cualitativo. En la investigación cuantitativa nos vamos a basar en la medición. Quanti viene de cantidad, de números, de medición. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago investigación cuantitativa, debo poder medir lo que quiero estudiar. Si hablo del rendimiento académico, ¿lo puedo medir? Sí lo puedo medir. Lo puedo medir a través de un examen, de un test, de una lista de chequeo. Si yo hablo de expresión oral, ¿lo puedo medir? Sí lo puedo medir. Puedo crear un cuestionario para poder emplear puntajes para poder conocer cuál es el nivel de expresión oral. Entonces, en la investigación cuantitativa yo debo poder medir mi variable, mi tema. En la cualitativa yo solo busco describir las cualidades de un fenómeno. No es necesario aplicar un test, aplicar un examen. Simplemente describo lo que yo observo. Seguimos. Entonces, otra clasificación, la cuarta, es según el alcance de la investigación científica. Según su alcance, tenemos 4 tipos de investigación. La primera, vamos a empezar de abajo para arriba. La primera es la investigación explorativa. Explorativa viene de explorar. Y cuando yo exploro, conozco temas nuevos o que se han trabajado poco. En este tipo de investigación voy a estudiar temas poco trabajados o nuevos. Sin embargo, esto no quiere decir que no exista ningún tipo de información. Puede haber información. Entonces, vamos a explorar. En el caso de la situación que estamos viviendo actualmente, del coronavirus, al inicio nadie conocía de este virus. Un tipo de investigación explorativa. Era un tema poco trabajado, que no se conocía y que empieza a explorarse. Eso no quiere decir que no existía información. Tal vez no había información del coronavirus, pero había información de qué es un virus, cómo actúa un virus, entre otros. Entonces hay cierta base. Eso es una investigación explorativa. Busca explorar, generalmente temas poco trabajados o nuevos.
La investigación descriptiva va a describir cualidades o características del objeto de estudio y puede usar encuestas, censos, exámenes para poder describir. Un ejemplo, yo quiero describir en mi aula el rendimiento en las matemáticas de mis estudiantes. Quiero describir eso. Entonces, para yo poder describirlo, les tomo un examen de matemáticas. Luego que dan el examen, lo corrijo y obtengo el puntaje de cada alumno. Y en el puntaje puedo obtener que el 100% de mis alumnos sacaron una nota desaprobatoria, baja. ¿Qué puedo describir a raíz de eso? Puedo describir que en el aula rosada los estudiantes tienen un rendimiento académico en matemáticas bajo y que puede deberse a tales factores, o sea, describo. Solo describo, no hago nada más. Otra investigación es la correlacional. La investigación correlacional va a relaciona dos o más conceptos que queremos medir para conocer en qué sentido actúan esos conceptos. Un ejemplo podría ser, ya que estamos hablando del rendimiento, podemos relacionar el rendimiento académico con la capacidad de atención. Mediante esta investigación correlacional yo voy a ver en qué sentido van estos dos temas. A mayor rendimiento, mayor atención. A mayor rendimiento, menor atención. ¿Cómo se relacionan? ¿En el mismo sentido? ¿En sentidos contrarios? ¿Cómo interactúan? En la investigación explicativa voy a trabajar también con dos temas, pero no solo voy a describir y relacionar, sino que voy a querer encontrar la causa de un fenómeno. ¿Por qué está sucediendo el fenómeno? ¿Cuál es el efecto del fenómeno en algo? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto de la música en el aprendizaje de las matemáticas? Yo quiero saber si la música es una causa de que habrá un mejor aprendizaje de matemáticas. En el correlacional no, yo solamente veo si la música, a mayor música, mejor aprendizaje. En el explicativo no solo digo que van en el mismo sentido, no solo digo que a mayor música, mayor aprendizaje, sino que digo que la música es la causa de un mayor aprendizaje. Es muy distinto decir que dos variables van en un mismo sentido a decir que una es la causa de la otra. Cuando yo hablo del sentido, puede darse en algunos casos y en otros no. Cuando yo hablo de causa, siempre se va a dar. Si yo encuentro que la música es la causa de un mejor rendimiento, siempre se va a dar esto. La causa y la consecuencia. En cambio, si yo digo que la música se relaciona con el rendimiento, puede darse en algunos casos. Puede darse en el aula rosada y no en el aula roja. Es así. Entonces, vamos desde la investigación exploratoria hacia la explicativa. La explicativa tiene todos los de las anteriores. La correlacional tiene las anteriores y la descriptiva de la anterior. Finalmente, la última clasificación es según la fuente de los datos. ¿Dónde yo consigo mis datos? ¿Dónde consigo la información? También se clasifica en dos: una investigación de campo y los documentales. En la investigación de campo yo consigo la información o mi fuente de datos es mi objeto de estudio directo.
en este caso, mi aula de clases. Yo consigo mis datos de mi aula de clases. Si yo quiero conseguir datos sobre las nociones matemáticas de mis estudiantes, ¿dónde los consigo? En mi aula, en mis estudiantes. En la documental, la información la vamos a conseguir en los libros. La fuente de datos es los libros, la bibliografía, los artículos. Esa es mi fuente de datos. Entonces, hemos encontrado que tenemos distintos tipos de investigación científica según ciertos criterios. Según la finalidad, básica y aplicada. Según el diseño, experimental y no experimental. Según el enfoque, cuantitativo y cualitativo. Según el alcance, exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Según la fuente de datos, investigación de campo y documental. Vamos una vez más. Según la finalidad básica, la aplicación es inmediata, no aporto nuevos conocimientos. Aplicada, trato de mejorar algo, trato de construir nuevos conocimientos. Experimental, el investigador mete las manos, hace algo, busca modificar algo. No experimental, el investigador no mete las manos, no busca hacer nada, no busca modificar nada, simplemente describe. Cuantitativo, cuanti, cantidad, medición, tenemos que medir. Cualitativo, cualidad, descripción, tenemos que describir cualidades. Explorativo, explora. Descriptivo, describe. Correlacional, buscamos relacionar variables. Explicativo, buscamos explicar las causas de ciertas situaciones. Investigación de campo, encontramos nuestra información en el campo, que en este caso viene a ser la escuela. Documental, documentales, libros, encontramos la información en libros. Entonces, hasta ahí hemos trabajado qué es investigación científica, cuáles son sus características y cuáles son los tipos de investigación científica. Ahora, cuando uno realiza investigación científica, tiene que presentarla, tiene que plasmarla en un papel, en una computadora, tengo que redactarla para que quede como evidencia. Entonces, la investigación científica tiene ciertos productos, hay muchas formas de poder presentarla. Una de esas formas es la monografía, los informes, los ensayos, los manuales, los tratados, las reseñas, los resúmenes, las tesis, las tesinas y el artículo científico. Ustedes, a lo largo de su formación profesional, van a realizar casi todos estos productos. En este ciclo, por ejemplo, y el siguiente, vamos a trabajar la monografía. En los ciclos posteriores, ustedes van a trabajar qué es una tesina, qué es una tesis, qué es un artículo científico, van a conocer también qué es un ensayo, entre otros. Pero en este ciclo lo que nos importa es la monografía, que más adelante vamos a conocer qué es. Hasta aquí hemos hablado de investigación científica. En la parte 2 del video vamos a conocer acerca de la importancia de la investigación científica en el campo que nos interesa, que es la educación. Entonces,
Vamos por la parte 2 del video.